Para muchos de nosotros, este verso es muy conocido. Incluso muchos de nosotros lo recitamos cuando nos encontramos en diversas circunstancias de nuestra vida y declaramos, ¿verdad? Cuando estamos en una prueba o en alguna situación difícil, le decimos: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos enfrentado gigantes? No gigantes literales, pero situaciones que se sienten como gigantes que nos amenazan, muchos de nosotros. Pero ciertamente cuando nosotros estudiamos este verso, podemos encontrar que son unas declaraciones llenas de fe y de seguridad. Y nosotros somos personas que muchas veces estamos llenos de fe y seguridad hasta que nos toca pasar por el valle de sombra y de muerte. En ese momento, cuando las cosas se ponen un poco complicadas, a veces se nos hace un poco difícil poder declarar esta palabra así de seguridad y llena de fe. Pero en esta mañana Dios va a hablarnos. ¿Para qué? Para que en esos momentos difíciles podamos tener esa capacidad de cerrar nuestros oídos a voces que nos quieren confundir y que podamos encontrar cuál es el secreto que hizo que David, en ese momento de dificultad, que él estaba a punto de enfrentar a un gigante, pudiera hablar y hacer una declaración como esta. Amén. Ay, no, bendito. Amén. Así que entonces, vamos a ir al principio y vamos a ver qué estaba pasando con David antes de que él llegara hasta este momento. Porque no es que David no pasó por situaciones, ni pasó por procesos. Repita conmigo la palabra proceso. Palabra que se escucha bonito, pero no nos gusta. ¿O a cuántos aquí les gustan los procesos? ¿A cuántos aquí les gusta esperar? No nos gusta esperar, no nos gustan los procesos, nos gustan los resultados, ¿verdad que sí? Pero te tengo una noticia: los procesos son los que te califican para poder lograr, como hizo David, esas hazañas, para poder tener la capacidad de poder hacer esa declaración de fe. Y estaba escuchando una predicadora en estas últimas semanas y ella decía que cuando tú estás en la prueba, ahí no es el momento de desarrollar la fe ni de desarrollar todas esas cosas, sino que en la prueba es que se ve cuánta fe realmente tú tienes. En la prueba es que se ve realmente qué es lo que tienes dentro de ti. Si tú no tienes fe y no tienes, ¿verdad?, esa confianza en Dios, créeme que en la prueba se te va a hacer muy difícil tenerla. Así que en la prueba es que vemos realmente de qué estamos hechos. Y entonces encontramos, cuando vemos esta situación de David, que él se encontraba en un momento importantísimo para la historia de Israel. ¿Por qué? Porque el gigante Goliat se había levantado junto con los filisteos para amenazar, para hasta cierto punto ofender al Dios de Israel, no tan solo al pueblo, sino a Dios. Y adicional a eso, era un momento difícil para ellos porque su líder, su rey, había sido desechado ya por Dios porque había continuado con un patrón de desobediencia y con un patrón en donde él pensaba que su opinión, ¿verdad?, o su forma de hacer las cosas, Dios tenía, ¿verdad?, que bregar con esa, como quien dice, y no aceptaba su culpa en el proceso cuando actuó mal. Pero entonces esto pone al pueblo de Israel en una desventaja, porque no tenían un liderato firme y entonces estaban todos atemorizados por lo que el gigante les estaba diciendo. Y vemos que aparece David del anonimato. David aparece en esa escena. Pero vamos a ver el trasfondo de David, vamos a ver quién era David, porque cuando David aparece para luchar con Goliat, él no era un guerrero esforzado, fuerte, él no era nadie que las personas pudieran pensar que tenía la capacidad de llevar a cabo esta hazaña. David era un simple joven
Dentro de su casa habían 8 hermanos y él era el hermano menor. ¿Qué sucede con el hermano menor? Es el que menos honor tiene. En esta costumbre, en esta cultura, vemos que los hermanos mayores eran los que recibían todos los privilegios y todo el honor. Imagínese usted, David está en una lista de 8 y él es el último de los 8. Si usted está en una lista de 8 personas cuando van a repartir y usted es el último, las esperanzas de recibir algo bueno son muy pocas. Pero qué hermoso que Dios en su gran misericordia y amor, Él no le importa en dónde tú estás ubicado. Si Él te escogió y Él tiene un plan contigo, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú puedas llevar a cabo ese plan y ese propósito que Él tiene para tu vida. Y entonces David, por su familia, no era visto como nadie que tenía la esperanza de hacer algo grande. Imagínese usted que cuando el profeta Samuel recibe la instrucción de parte de Dios de ir a ungir al próximo rey, porque ya Saúl había sido descartado por Dios, llega a la casa de Isaí y le dice: ¿dónde están tus hijos? Porque la palabra de Dios me dio palabra y me dijo que aquí en esta casa está el próximo rey de Israel. Y hacen una fiesta. Verán, no una fiesta, pero están reunidos. Y mire qué interesante que eran 8 hermanos, pero a la reunión solamente habían 7. David ni se enteró que hicieron la reunión. Y le decía al grupo de la mañana que si hubiera sido en estos tiempos, me imagino a David en el campo con las ovejas, con el teléfono mientras estaba esperando. Y ve que en la casa ponen la foto el profeta, los 7 hermanos, el papá, hashtag fiesta de ungimiento para el nuevo rey. Mire, ni siquiera porque a lo mejor uno de los hermanos iba a ser el rey lo invitaron. Era un momento importante para la familia. Pero él estaba ¿dónde? Solito en el campo. Bueno, solito para los hombres porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Amén. Entonces, hasta cierto punto vemos a David como una persona que fue despreciada, aún por su familia, que no se le dio la importancia, ni se le dio, ¿verdad?, ese privilegio. Pero qué hermoso que cuando vemos esta historia, encontramos un Dios que nos dice, y lo dice en la historia, cuando el profeta va a ungir y ve al primer hermano, él se sorprende porque lo ve fuerte y lo ve, ¿verdad? Wow, grande, alto, abusador. Y entonces el profeta dice: este tiene que ser, este es el escogido. Y ya por poco ya el aceite está bajando. Sin embargo, se escucha la voz de Dios que dice: no mires su parecer. Yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está afuera, pero Jehová mira el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Samuel en ese momento estaba tratando de buscar al próximo Saúl. Entonces, como él está tratando de buscar al próximo Saúl, él se deja llevar por la apariencia física, porque el hermano mayor cumplía con todos los checkmarks para ser el próximo Saúl. Pero qué hermoso que Dios no estaba buscando al próximo Saúl. Dios estaba buscando al próximo rey de Israel, que era conforme al corazón de Dios. Y quizás en esta mañana puede ser que ese seas tú. Quizás no cumples con los estereotipos o con las cosas que las personas dicen, pero qué hermoso que, como dice la palabra, Él no mira lo que está afuera, sino que Él mira el corazón. Por eso en esta mañana quiero hacerte una exhortación. Quiero decirte, ¿tú quieres ganar el favor de Dios para tu vida? Pues escucha lo que dice la palabra en Proverbios 4:23, que dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque, y me llama la atención la Nueva Traducción Viviente, porque es un poco diferente, dice: porque determina el rumbo de tu vida, nuestro corazón. A veces nos preguntamos por qué hay cosas que nos salen de cierta manera. ¿Verificaste cómo está tu corazón? ¿Cómo estás reaccionando ante las cosas?
necesitamos un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Un corazón que está dispuesto a ser examinado. Un corazón que está dispuesto a ser transformado. Y a decir, no importa lo que me cueste, yo voy a creer en Dios. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para agradarle. Y entonces cuando vemos la historia de David, vemos que él fue ungido, ¿verdad? En ese momento cuando Dios le dice, no, ese no es. El desfile de los 7 hermanos pasa y buscan a David. Y Samuel dice, no se va a sentar aquí nadie a comer en este banquete hasta que no llegue David. Qué hermoso. Que Dios dice que Él espera hasta que tú llegues. No importa dónde te dejaron. No importa dónde te dejaron. Él dice que nadie se va a sentar hasta que no llegues tú. Porque no importa dónde tú estés. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir porque Él es experto en mandar a llamar. Como la historia de Mefiboset, lo mismo, que lo dejaron caer, estaba lisiado, estaba descartado. Todo el mundo se olvidó de él, pero había uno que no se había olvidado de él. Y aunque pasó mucho tiempo, Dios lo mandó a llamar y él se sentó a la mesa del rey. Te estoy diciendo en esta mañana, no importa el tiempo que haya pasado, el Señor te está diciendo que Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado y que aunque te hayan dejado lejos, aunque tú pienses que se olvidaron de ti, que donde estás nadie te ve, te tengo una noticia. A David nadie lo estaba viendo. A David nadie lo estaba considerando, pero el Señor lo mandó a llamar. El Señor en esta mañana te está llamando. Está llamando tu atención. Y vemos entonces que David fue ungido. Pero cuando fue ungido, él no se fue rápido al palacio a esperar para sacar a Saúl y ponerse él. Dice la palabra que él regresó de nuevo al campo. ¿Por qué? Porque todavía Dios estaba trabajando cosas con David. Porque en su proceso habían cosas que David tenía que pasar mientras estaba en el campo. Y entonces, eso me recuerda que muchos de nosotros somos personas que se nos hace difícil esperar en Dios. Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa. Y a veces queremos que tan pronto salgamos por la puerta ya, mágicamente todo se arregló, todo se cambió. Pero no, hay procesos que tenemos que pasar. Tenemos que aprender a esperar el momento y el tiempo de Dios. Y lo más importante, tener un corazón enseñable. Un corazón dispuesto a entender los tiempos de Dios. Y entender que los momentos de Dios son perfectos porque todo lo que Él permite es con un propósito. Entonces David se fue de regreso con las ovejas. Pero él estaba con su mente, con su oído y su corazón listo para poder escuchar lo que Dios le quería enseñar ahí donde estaba solo. ¿Y qué sucede? Vemos que en el campo, mientras David apacentaba las ovejas, él desarrolló muchas cosas que necesitaba para poder cumplir el propósito de Dios para su vida. Él desarrolló adoración. Él desarrolló valentía cuando tenía que enfrentarse a los animales salvajes. Él desarrolló intimidad con Dios. Qué importante. Desarrolló humildad porque él podía haber dicho, no, es que yo soy el rey. Pero sin embargo siguió sirviendo. Desarrolló obediencia porque fue obediente a lo que su padre le dijo que hiciera. Y entonces en este proceso David desarrolló su carácter. Pero vemos que en el capítulo 17 Dios comienza a mover las cosas y comienza a pasar algo que va a activar el cumplimiento de la palabra de Dios para David. Y cuando vamos a ese capítulo de 1 de Samuel 17, al verso 17 al 18,
podemos escuchar que en el proceso David se encontró diferentes voces. Y eso es lo que me quiero enfocar en esta mañana. ¿A qué voz estamos escuchando? ¿A qué voz le vamos a hacer caso? Y vemos en 1 Samuel 17, verso 17, la primera voz que es la voz de su papá. Su papá le dice, David, ven acá. O sea que David no era necesario que estuviera en el campo, porque si ahora lo está enviando a otro lugar, significa que había alguien más que cuidara las ovejas. ¿Y qué le dice el papá? Le dice, necesito que vayas a donde están todos tus hermanos y que les lleves estas canastas de pan y queso para que puedas alimentarlos y luego regreses y me des un reporte de lo que está pasando. Y me llama la atención porque nosotros sabemos lo que Dios había dicho sobre la vida de David. Dios había dicho que él era el próximo rey. Si su familia hubiera apoyado lo que Dios había dicho para su vida, David estaría en el frente de batalla. Sin embargo, su padre lo está llamando ahora para decirle que por favor le lleve comida a sus hermanos. Esta voz de su padre la llamé la voz que te quiere dejar donde estás. Es esta voz que te encasilla en algo. David, el profeta dijo que tú vas a ser el rey, pero yo creo que tú nada más sirves para cuidar las ovejas y para ir a llevarle la comida a tus hermanos. Pero me llama la atención que David no se molestó. David no se ofendió porque las personas no le dieron su lugar. Algo que me llama la atención de David es que David fue obediente y David hizo lo que su padre le había permitido. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando nosotros aprendemos a someternos, porque cuando nosotros aprendemos a servir de corazón y hacer las cosas como para Dios, un simple mandado, un simple servicio te permite comenzar a moverte para poder estar en el lugar que tienes que estar, para que la asignación, para que el propósito que Dios tiene para tu vida se pueda cumplir. Entonces vemos que el David no ponerse altanero, el David no ofenderse, simplemente decir, sí, voy a obedecerte, Padre. Voy a ir a servirle a mis hermanos. Lo puso en el lugar que tenía que estar. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido como David? Muchas veces escuchamos voces que nos dicen, eso es lo único que tú puedes hacer. Ya es muy tarde para que empieces de nuevo. Yo creo que se equivocó Dios cuando te dijo que iba a hacer esto en tu casa. Ya es muy tarde, tu esposo no va a cambiar nunca. Nunca vas a poder superar esas heridas del pasado. Siempre vas a ser la persona marcada, la divorciada. Siempre vas a seguir teniendo problemas porque tienes un carácter difícil. Siempre la gente te va a rechazar. La lista puede ser interminable de las diferentes circunstancias de nuestra vida en las que hay voces que nos dicen que vamos a seguir estancados en lo mismo y que no vamos a poder movernos y ver a Dios obrar en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a ser como David. Primero, hacer caso omiso y decir, ¿sabes qué? Yo voy a caminar. ¿Sabes qué? Yo voy a continuar haciendo lo mejor. Yo voy a continuar tratando de agradar a Dios porque si Él me dijo, Él lo va a hacer. Entonces, quiero compartir contigo el verso en Proverbios 3:5 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en lo que el Señor te dijo, no lo que en las voces te dicen. Escucha la voz de Dios sobre tu vida. Confía en Él que Él te va a llevar a un puerto seguro, porque Él no se equivoca. Y entonces más adelante vemos que ya David llegó al lugar donde está el gigante, donde están los ejércitos, y lo recibe su hermano. Nada más y nada menos que Eliab, su hermano mayor. Y ahí se encuentra la segunda voz que David tiene que enfrentarse.
Y esta voz la titulé la voz de la crítica. ¿Por qué? Vamos a ver cómo en el verso 28 lo que le dice su hermano. Su hermano dice, su hermano se enojó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Conozco tu orgullo y tu engaño. Esa es la versión Reina Valera del 1960. Pero me di a la tarea de buscar qué dicen otras versiones. Y me llamó la atención lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Porque dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Valga la redundancia que David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Él dice como que, ¿qué pasó si apenas llegué? ¿Qué recibimiento me estás dando? Pero interesante es ver lo que le dice su hermano. Porque su hermano le dice a David, eres un orgulloso, tu corazón es malo, está dañado. O sea, el hermano estaba trabajando para hacer sentir mal a David. Le estaba haciendo dudar de quién era David. ¿Cuántas veces se levantan voces para hacernos dudar de quiénes somos en Dios? Y puede ser que sean voces externas, pero a veces son nuestras mismas voces internas. Nuestras mismas batallas de nosotros mismos que dudamos de lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Pero me llama la atención porque mire qué curioso que mientras estaba preparando el mensaje, sentí como que algo que me dijo, ve más allá, busca más allá. Y cuando encuentro, yo digo, espérate. Él está diciendo que David tiene el corazón dañado, ¿verdad? Que tiene malicia. Pero en el capítulo anterior vemos que el mismo personaje que está diciéndole y criticando a David, diciéndole, tu corazón está dañado, está lleno de malicia, es la misma persona que cuando Dios, ¿verdad? Cuando Dios le habla al profeta, cuando está a punto de tirar el aceite, le dice, no, para, estás a punto de cometer un error. Porque tú estás mirando lo de afuera, pero yo estoy mirando el corazón. Y no tan solo dice eso, dice que yo lo desecho. O sea, ¿qué significa esto? No es tan solo que es que no lo ungiera porque Eliab no era el escogido de Dios. Es que Dios está diciendo, Eliab, yo te desecho porque yo sé lo que hay en tu corazón. Interesante, porque el acusador es el que realmente estaba siendo desechado. ¿A qué te quiero llevar en esta mañana con esto? A que cuando vengan personas que quieran venir a hacerte dudar de lo que tú eres en Dios y hacerte dudar de la obra que Dios está haciendo en tu vida, no le permitas que te confundan. Claro está, voy a hacer la salvedad. Tenemos que examinarnos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Porque en ocasiones puede ser que hayan críticas que realmente no sean críticas, sino sea Dios hablándonos y diciéndonos que quiere trabajar algo en nuestras vidas. Pero si tú estás seguro de que tu corazón está correcto y de que tú estás tratando de hacer todo tu esfuerzo por agradar a Dios, no permitas que vengan voces a desanimarte y a decirte que tú no eres lo que Dios dijo que tú eras. Porque bien interesante, Eliab le está diciendo a David, Dios dijo que tu corazón le agrada, pero yo estoy diciendo que no. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Dios determinó algo para tu vida y vienen voces a levantarse y a decirte, Dios se equivocó contigo. No, es que eso no es cierto. En esta mañana Dios te está diciendo, no le hagas caso a esas voces acusadoras. Enfócate en quién tú eres y en lo que yo te dije que ibas a hacer. ¿Qué pudo aprender David de esta lección? De recibir ese rechazo y esa crítica de su hermano. David aprendió que su aprobación no depende de la opinión del hombre, que su aprobación depende de lo que Dios determinó
de Él. Y en esta mañana yo quiero que tú puedas repetirle a la persona que está a tu lado y que tú le digas, tu aprobación no depende de lo que opine el hombre. Tu aprobación depende de lo que opina Dios. Y ¿sabes qué? Te digo en esta mañana, y me lo digo a mí misma también, asegúrate de que Dios tenga una buena opinión tuya. Asegúrate de que Dios tenga una buena opinión tuya. Y cuando tú estés seguro que Dios tiene una buena opinión tuya, olvídate de lo que piensen los demás porque no es importante. Pero hasta en eso Dios estaba preparando a David. Porque David iba a ser rey. Y cuando tú eres rey, tú tienes que enfrentar la crítica. Y tú tienes que tener la habilidad de mantenerte centrado. Porque cuando tú estás buscando la aprobación del hombre, ¿sabes qué sucede? Que cualquier crítica te puede mover. Cuando buscamos la aprobación de los demás, entonces nos dejamos llevar por lo que la gente opina y no tenemos una decisión firme y segura. Pero cuando nuestra opinión no depende de lo que piensen los demás, tú puedes estar seguro y determinado porque tú sabes que estás haciendo todo como Dios quiere que lo hagas. Y David tenía que aprender a que no importa las críticas, él tenía que ser firme y tenía que agradar a Dios. Continuamos más adelante, luego de su hermano, vemos que llega la próxima voz que él tiene que escuchar y es la voz de Saúl. El rey Saúl, en el verso 33, le dice, tú no puedes. Le dice, tú no puedes ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. A esta voz la llama la voz de la limitación. ¿Cuántas personas quieren limitarnos? A veces somos nosotros mismos los que nos queremos limitar. O no es que queremos, es que quizás llevamos tantos años escuchando voces de una maestra, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra pareja. Y entonces nos creemos lo que dicen esas voces. Y entonces Saúl estaba proyectándose psicológicamente en David. ¿Por qué? Porque Saúl tenía miedo. Él era el rey y él no se atrevía a enfrentar a Goliat. Entonces, como él no se atreve porque tiene miedo, va donde David y le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a poder. Él tiene mucha experiencia. Tú eres un jovencito chiquito. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Nos dicen, tú no vas a poder, no tienes los recursos, tú no tienes las destrezas, no tienes la experiencia, no tienes la preparación académica. Le estaba contando al grupo de por la mañana que cuando yo estaba estudiando mi bachillerato, estudié educación, y cuando me tocó la práctica docente, ¿verdad? Cuando me tocó ir a una escuela para hacer la práctica, éramos dos compañeras que estábamos asignadas a la misma maestra supervisora. Y el primer día, cuando nos reunimos con ella me mira y luego no había pasado ni una hora. Y ella me dice, yo te voy a decir una cosa. Tú te ves muy poquita y yo no sé si tú vas a poder con estos estudiantes. Y le voy a decir algo, para mí eso fue mortal. Ese día yo regresé a mi casa queriendo quitarme. No me quité porque llevaba 3 años y medio en la universidad. No, regresar atrás no era una opción. Pero yo empecé a cuestionarme todo. Yo dije, yo creo que esto no es para mí. Yo creo que yo estudio y hago otra cosa. Empecé a sentirme insegura. Y entonces en el proceso, cuando pasa el tiempo, seguí hacia adelante, no me quité. Pero al final de la práctica, algo que sucedió es que fue todo lo contrario. La compañera, que ella pensaba como que iba a ser la mejor, no lo hizo mal, lo hizo bien también. Pero hasta cierto punto, la maestra supervisora tuvo que reconocer
que se había equivocado. ¿A qué te quiero llevar con esto? No permitas que las personas te limiten. No te quedes estancado en el camino porque escuchas que otros te dicen que quizás tú no vas a poder. Le compartía también al grupo de la mañana que mi primera experiencia dando clases, luego de la práctica que fue exitosa, me tocó agarrar lo primero que me ofrecieron. Así que me dieron un primer grado. Y yo me quería volver loca, yo no sabía qué hacer con esos niños. Yo creo que yo estuve como una semana y yo dije, no, yo voy a renunciar, yo no puedo hacer esto. Cuando voy a renunciar, miren cómo es Dios, es que Dios es brutal. Cuando voy a renunciar, porque realmente no me sentía como que iba a poder hacerlo, había otra maestra que también renunció ese mismo día y era una maestra de niños más grandes. Y la directora me dice, te voy a dar la oportunidad de que en vez de renunciar, te vayas a este grupo. Pero la maestra que acaba de renunciar son unos zapatos muy grandes para que tú puedas llenarlos. Y en ese momento también dudé un poco. Yo dije, wow, pero voy a seguir para adelante. La cuestión es que pasó el tiempo y no solo llené los zapatos, sino que Dios se encargó de ponerme en una posición en donde yo trabajaba mano a mano con la directora. Y luego llegué a los Estados Unidos y terminé siendo reconocida con muchos reconocimientos por mi ejecución como profesional en la educación. ¿A qué te quiero llevar con esto también? A que no te va a salir de la primera. A que en el camino te vas a tropezar y quizás no va a salir como tú esperabas. Pero no permitas que a lo mejor esos tropiezos te detengan. No lo permitas. Levántate y sigue caminando. Porque si Dios dijo algo de ti, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar los talentos que tú necesitas en el camino. Pero es necesario que sigas caminando y que no te detengas. Escucha la voz de Dios y no las voces que quieren limitarte. ¿Cuál será esa voz en esta mañana? Esa voz que quizás te dice, no, es que ya tu familia está perdida. Ya esa enfermedad es demasiado y no vas a poder con ella. La economía está complicada y tú no tienes los talentos o las destrezas para poder tener un trabajo y poder lograr tener esa casa o tener esa estabilidad. Muchas diferentes voces que nos dicen cosas. Pero en esta mañana Dios nos recuerda que es la voz de Él que tenemos que escuchar. Y que no es, como decía David, no es con espada ni es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Es con su presencia que nos guía y nos dirige, porque esto no se trata de ti, de mí. El día que se trate de tus habilidades o mis habilidades, es el día que ya Dios dejó el asunto hace rato. Él es un experto en ponernos en posiciones en donde estamos limitados. ¿Para qué? Para que toda la gloria, para que toda la honra sea de Él. Cuando David le dice, porque David le dice a Saúl, ¿sabes qué? Que Dios ha estado conmigo. Él está muy seguro y le dice, cuando yo tuve que estar con las ovejas, venía el león, venía el oso, venían las fieras y yo me levantaba y yo las mataba. Y así como Dios estuvo conmigo cuando estaba en el campo, así Él va a estar conmigo cuando yo me enfrente con este gigante. ¿Qué me deja decir eso a mí de David? Que mientras estaba en el campo, estaba con un corazón que estaba aprendiendo. Que cuando estaba en el campo, él sabía que no estaba perdiendo el tiempo haciendo cosas que parecían que no eran importantes. Él sabía que él estaba practicando, entrenando, preparándose para lo que Dios tenía para él. Y entonces Saúl le dice, pues está bien, pues si tú quieres ir a la guerra, pues dale, vamos, ponte mi armadura. Y David se pone la armadura de Saúl. Pero algo bien interesante es que cuando se la pone como que no le queda bien, se siente incómodo. Y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ponerme esa armadura porque no me cabe, no me queda bien. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios te creó único. David no venía a imitar a Saúl.
David había sido el rey escogido específicamente porque él era diferente a Saúl. En esta mañana te estoy diciendo que Dios te creó a ti único y especial, que tu esencia es el diseño de Dios y que no necesitas parecerte a nadie, no necesitas hablar como otro, no necesitas imitar a otros. Al único que necesitas imitar es ¿a quién? A Cristo. Pero recuerda, tú eres único, tú eres diseñado especial con propósito. A veces nos evitaríamos mucha frustración si entendiéramos esto. Si entendiéramos que Dios nos creó y Dios no se equivocó con nosotros. Dios te creó perfecto. Y tu carácter, tus talentos, tu manera de ser, Dios lo va a usar. Sí que tenemos que rendir nuestro carácter a Dios, sí lo tenemos que hacer. Obviamente Él nos va a usar perfeccionados a través de su gracia y de su amor. Vamos a ser transformados para ser mejor. Pero lo que Él puso en ti, Él no se equivocó. Él no necesita 2 pastores Ramón Vélez. Él no necesita 2 Andis. Él te necesita a ti porque algo especial Él depositó en ti. Hay algo en ti que te va a calificar para cumplir la asignación de Dios para tu vida, que no es la misma que la mía ni que la del pastor. Te pregunto en esta mañana, ¿qué hacemos cuando esas voces comienzan a que nos enfoquemos en lo negativo o en las limitaciones que tenemos? ¿Las escuchamos? Me encanta cómo David le responde a Saúl. Él le dice que como Dios hizo con él en el pasado, va a seguir haciendo en el presente. David reconocía que Dios estaba con él. David reconocía que todo lo que él había logrado era por la gracia de Dios y que mientras Dios estuviera con él, todo iba a estar bien. En otras palabras, David estaba diciendo, el tiempo que yo pasé en el proceso me preparó, me catapultó para este momento. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace pasar por procesos en tu vida, Él es el que te está dando las estrategias que necesitas para la batalla. Es el que te está dando la fuerza. Él es el que te posiciona. Se trata de Él, no de nosotros. Quiero invitarte a que les recuerdes a esas voces que quieren limitarte, que esto no depende de ti. Depende completamente de Él. Y podemos decir hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que todo lo puedo en Cristo, porque tenemos que entender que sin Él no podemos hacer nada y que dependemos completamente de Él. La última voz que quiero compartirte es la voz de Goliat. Vemos en el verso 43 cuando se acerca David a Goliat. Goliat lo ofende. Goliat habla cosas horribles de Dios. Y le dice, ¿qué tú te crees? ¿Que yo soy un perro que vienes con palos a donde mí? Hasta cierto punto se estaba hasta burlando de David. Y esta es la voz de la intimidación. Goliat maldice, menosprecia y amenaza a David. Él quiso que David tuviera miedo. Pero David le responde, no desde el miedo, sino desde la seguridad que podemos tener cuando conocemos nuestra identidad en Dios y cuán grande es el que está con nosotros. La mayor arma que tenía David no era la espada, no eran las piedras, no era la honda. La mayor arma que tenía David era la palabra de Dios y era la identidad que Dios le había dado a su vida. David venció porque tenía una voz interna más fuerte que la externa. Y era la voz de Dios en su vida. Tenía guardado dentro de él lo que Dios había hablado. Lo que Dios ya había hecho en el pasado. Él sabía que Dios había sido fiel. La palabra transforma nuestra mente. Para que esas voces externas o ocasiones voces internas de nosotros no nos gobiernen.
quiero compartirles el verso en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que podamos permitir que la palabra nos transforme. Cuando vemos ese mismo verso, en Nueva Traducción Viviente dice: no, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Quieres ser nuevo? ¿Quieres ser diferente? Cambia tu manera de pensar. Cuando cambies lo que estás pensando, y sabes que lo que pensamos tiene mucho que ver con lo que escuchamos. ¿A qué voces le estás prestando atención? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás permitiendo que sea lo que alimente tu mente? Porque cuando tú cambias tu mente, entonces vas a poder entender que la buena voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta. Pero tenemos que cambiar nuestra mente y cerrar nuestros oídos a las voces que nos quieren confundir. Quiero que puedas ponerte en pie en esta ya tarde. La renovación de nuestra mente se da cuando la llenamos de la palabra y no del ruido externo. En esta mañana Dios quiere que puedas hacer espacio para su palabra. Que puedas permitir que su palabra esté en tu mente y en tu corazón. Puede ser que lleves mucho tiempo haciéndole caso a esas voces. Voces que a veces están en las personas de afuera. A veces es en la iglesia, en nuestra familia, nuestros padres. A veces puede ser tu esposo, tu esposa. Puede ser muchas personas diferentes. En el trabajo, el jefe, el compañero. Pero muchas veces esas voces son nosotros mismos. Nosotros mismos que dudamos. Nosotros mismos que nos hemos creído las mentiras que el diablo ha tratado de sembrar en nuestro corazón. Nosotros mismos que nos menospreciamos. Y cuando te menosprecias, estás menospreciando el precio grande que pagó Jesús en la cruz por ti. Porque le estás diciendo a Él que se equivocó. Y Él no se equivocó. Él no se equivocó cuando te escogió. Él no se equivocó cuando se entregó en la cruz por ti. Él no se equivoca. ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿Vamos a permitir que el enemigo nos siga deteniendo en el camino? ¿O vamos a decir en esta mañana: yo abro mi corazón y yo quiero escuchar solo lo que Dios quiere decirme? Llevamos mucho tiempo haciéndole caso a esas voces. Voces de juicio. Voces de rechazo. Voces de limitación, de desesperanza. Voces de baja autoestima. Voces de cansancio, de desprecio. Voces de estancamiento. En esta mañana decide escuchar la voz de Dios. Él te está recordando que la única palabra que necesitas escuchar es la de Él. Esa que te dice: hijo, tú eres amado. Hijo, tú eres perfectamente diseñado. Tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres capaz, tú eres suficiente, tú eres redimido. En esta mañana permítete escuchar la voz de Dios.